este pequeño conversatorio. Vamos a aprovechar el tiempo, mi querido Andrés. Oye, fue muy buena la acogida que tuviste. Antes de nada, felicitándote por la excelente campaña que hiciste para la ciudad de Quito. Prácticamente el Ecuador se perdió un asambleísta con toda una trayectoria y con cuántas cartas de presentación para poder con el tema de fiscalización. A mí sí me gustara, querido Andrés, que les hicieses llegar tus propuestas a muchos asambleístas que están hoy en día para ver qué hacen, pues no, para ver si le agarran al toro por los cuernos. ¿Qué dices tú, querido amigo? Bueno, primero que nada, gracias Juanca por la invitación, gracias por el espacio. Discúlpame porque ayer se me complicó. La verdad es que no había recordado que en agenda teníamos ya una entrevista con Orlando y me hizo recordarlo a la tarde, unos minutos antes de conversar contigo y ya habíamos cuadrado ese asunto, entonces tenía ahí un compromiso. Pero bueno, y de todas formas, mil disculpas y te agradezco mucho nuevamente por el espacio. Segundo, decirte que en efecto, o sea, yo estoy contento, estoy a gusto con la participación que nosotros hicimos, creo que dejamos absolutamente todo en la cancha, eh, sin plata, con una cancha absolutamente inclinada, sin una estructura política sólida en la provincia de Pichincha, eso también ha dificultado bastante la participación. Eh, pero realmente con toda la entrega, con todo el ñeque, con toda la garra para que obviamente eh, llegue un mensaje. Nosotros creo que, modestia aparte, no quiero sonar petulante, tuvimos una de las propuestas más sólidas en cuanto a los planes de legislación para este 2025. Entonces, yo sinceramente te digo, o sea, estoy muy contento, muy a gusto. Muchas dificultades en el camino, sobre todo también con el tema de la publicidad. La gente me ha identificado siempre, constante y sistemáticamente con la 5, con la Revolución Ciudadana. Y muchas personas pensaron que al votar por la 5 me estaban dando el voto a mí. Tuvimos una alianza política a nivel nacional, pero eso lamentablemente no se pudo replicar a nivel de la provincia. Pero yo sinceramente te digo, estoy muy a gusto, muy tranquilo, muy feliz por la participación. Creo que hemos llegado con un mensaje muy fuerte, a tal punto que mira, hoy, después de una denuncia que yo hice por los pinchazos al poliducto de Petroecuador, tenemos hoy ya en nuestras manos un caso de corrupción que es bastante gordo, que es el caso Petronovoa, Sociedad por Acciones Simplificadas, ¿no? Una empresa que le pertenece al hermanito del presidente de la República. Así que yo estoy tranquilo, estoy feliz. Vamos a seguir disputando desde donde tengamos que hacerlo. Ahora estoy abocado al periodismo de investigación, que es mi pasión. Y mi intención siempre fue servir al pueblo ecuatoriano. No se dio en esta oportunidad, pero creo que también el pueblo ha tenido la capacidad, la posibilidad de decidir. Ellos han decidido sostener un nivel técnico bastante bajo dentro de la Asamblea Nacional, con sus honrosas excepciones, pero yo te digo y te soy sincero, hay un nivel muy pobre dentro de la Asamblea. Facilitar o posibilitar debates de un nivel elevado en la Asamblea Nacional, en la actual y en la anterior, realmente es bien complejo, bien complicado. Te lo digo porque lo conozco, conozco el funcionamiento legislativo, conozco a varios asambleístas, conozco también la pobreza y la incapacidad técnica. Algunos les puede caer mal mis palabras, pero es la verdad y lamentablemente el sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Así que esperamos también que tomen las cartas en el asunto, sobre todo en materia de seguridad. Nosotros creo que hicimos la propuesta más radical en ese sentido, que es reformar la ley orgánica para erradicar y prevenir el lavado de activos en este país. Y creo que ese es un golpe al corazón financiero de las mafias y de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Eh, Esperamos de todo corazón que Sí, la querido Asamblea amigo, Entrante sí. tenga Muy, posibilidad. muy, muy chévere. Querido amigo, el día de ayer yo, antes de concertar este conversatorio, yo te mandé un mensaje en donde te dije que tenía unas serias sospechas en el plano de que posiblemente nos estén gobernando. Me hago responsable de mis palabras, ¿no?
que estamos bajo la administración de un grupo de delincuencia organizada. Va prácticamente atándose todos los cabos. Y traigo a colación esto, porque tú hiciste mención hace unos segundos, el punto de los pinchazos, de los cerca de 9.000 pinchazos o 910 pinchazos, creo que fueron que tú denunciaste y pusiste una denuncia en fiscalía. Y asimismo, eh, la, el, a ver, no podemos decir que hay muchas dudas. De mi parte, no muchas dudas. No tengo pruebas, pero dudas tampoco. En el plano de que estos pinchazos tienen mucho que ver con la gasolinera del Triunfo en el caso de Petro Novoa. Porque ¿cómo es posible que facturen 97 mil, 97 mil galones y vendan y prácticamente distribuyan 3 millones de galones de combustible de diésel subsidiado? A esto viene prácticamente mi pregunta. ¿Tú crees que estamos prácticamente bajo un régimen que está comandado por algún grupo de delincuencia organizada? Totalmente. Mira, Arthur Conan Doyle decía, no se puede teorizar sin tener pruebas y evidencia, ¿no? Y yo creo que en este último año yo he recopilado suficiente prueba y evidencia para sostener que el presidente de la República es el cabecilla y es el líder de un GDO. El presidente de la República lidera un grupo de delincuencia organizada. El presidente de la República es el cabecilla de un grupo de delincuencia organizada. Eso no tengo la menor duda. Y hay una gran cantidad de casos de corrupción. Y una gran cantidad de casos de corrupción que, a diferencia de otros momentos en los que existió corrupción y otros gobiernos en los que existió corrupción, se ve muy enquistada su grupo más cercano. Un grupúsculo pequeño, diminuto, que es muy familiar también, que tiene vínculos directos con actividades ilícitas, ¿no? Tienes el tema de Petro Novoa SAS, pero no es solo la comercialización de combustible, la venta, si se quiere, ficticia, o la aparición de más de o cerca de 4 millones de galones que nadie sabe de dónde salieron y que fueron a terminar en una empresa que forma parte de la compañía y del grupo Novoa. Entonces uno dice, bueno, a la final, ¿qué está sucediendo acá? ¿Es simplemente la comercialización o el tráfico ilegal de combustible o es un concurso de delitos? Y yo siempre sostengo esto, es un concurso de delitos. Desde la emisión de los permisos para la distribución de combustible, desde la posibilidad que tiene esta compañía para, sostener el giro de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tú accedas a comercializar o distribuir combustible, tienes que cumplir una serie de requisitos que, que te los pone el ARCH, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, y además Petroecuador. Entonces yo siempre digo, Petroecuador tiene uno de los requisitos más fuertes, que es, tienes que demostrar en tus balances e informes financieros que tienen cifras que superan los 10 dígitos, ¿ya? Entonces necesitas un patrimonio mínimo de 10 millones de dólares. Resulta que la compañía Petro Novoa, que fue creada el 13 de diciembre de 2023, fue creada con apenas un capital de $2.000 y con un solo accionista en ese momento, que es eh, el hermano del presidente, Santiago Novoa. Santiago David Novoa, sí. Ahora bien, uno dice, ¿cómo puede ser posible que el paquete accionario sea solo por $2.000? Ahora comercialice combustible, pero uno de los requisitos de Petroecuador es que justamente tengas 10 dígitos en tus balances de indicadores financieros. Realmente las cosas no cuadran, es decir, nunca tuvo que darse ese permiso para que se facilite la comercialización o distribución de combustible de Petronovoa SAS. Esta irregularidad es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tienes tráfico ilegal de combustible, tienes un combustible que aparece y desaparece, que no está, digamos, trazado en la comercialización. Tienes además un permiso que es absolutamente ilegal. Es decir, nosotros podemos presumir o deducir más que nada un tráfico de influencia claro y evidente. Pero adicionalmente a eso, ¿qué hizo Petro Novoa SAS para que, acceda a ese permiso en cumplimiento de los requisitos que establece Petroecuador?
cambió en 2 ocasiones sus estatutos y la constitución de sus estatutos, modificando incluso el objeto económico de la compañía. Pero adicionalmente, accede a una garantía bancaria, y esto es perturbador, ¿eh? Porque tú dices, bueno, y a la final, ¿qué es una garantía bancaria? Es cuando un banco te pone una N cantidad de dólares, millones de dólares en este caso, dependiendo del giro de negocio, la actividad económica o empresarial, para que tú puedas comercializar o iniciar tu negocio. En este caso se necesitaba una cifra superior a los 10 millones de dólares. Entonces, claro, reporta en los balances financieros la compañía PetroNovoa SAS 1.2 millones de dólares, que es más o menos el encaje, como para poner una analogía, una comparación, un símil. Uno va a una cooperativa, a un banco, pide un crédito y le solicitan que deje el encaje, que por lo general es del 5%, el 10%, dependiendo, ¿no? Esos $1.000 de 10.000 que pediste se quedan como encaje y como soporte de ese crédito. En este caso puntual sucedió exactamente lo mismo. Pero la pregunta es cómo le dieron esa garantía bancaria si el Grupo Novoa es uno de los principales deudores que tiene el fisco ecuatoriano. ¿Cómo le dieron esa garantía bancaria si a la final tenía que garantizar que tiene un proyecto, ¿sí? Que tiene un modelo económico, que tiene la posibilidad de generar de ese modelo económico una rentabilidad para facilitar que esa garantía bancaria, que es una garantía nada más que se presta inmediatamente y después se tiene que recuperar, tenga una especie de devolución o retribución en el corto plazo? Que además tienes que atravesar por la unidad de análisis financiero, por la superintendencia de bancos, tiene que existir un informe de un agente crediticio, tienen que hacerte una valoración de si el Santiago David Novoa no tiene deudas en España, en Argentina, en bancos internacionales, en Nueva York, en Manhattan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no existe. Y ahí podemos presumir otro delito que es más grave todavía: lavado de activos. Sí. Querido Andrés, la denuncia es es grave, bajo todo el punto, bajo todo esquema de la palabra, es grave. Ahora, la pregunta, si a Aquiles Álvarez, por algo menor, porque creo que los casos son similares, que por un caso menor, sin pruebas y sin absolutamente nada, la fiscalía ha actuado de facto. La fiscalía está trabajando ya en estos momentos, en este caso, donde se ven claros indicios de caso de corrupción. Bueno, primero que nada, una precisión. Los casos no son similares. Aquiles tiene permisos de comercialización. Lo que quería en este caso PetroNovoa es tener permisos de distribución de combustible, y sobre todo se desconoce si tiene los permisos de distribución de combustible diésel sin subsidio, es decir, el industrial. Lo que se está presumiendo básicamente es que se comercializó combustible industrial que no tiene subsidio. Es decir, hay un robo, hay un perjuicio al Estado ecuatoriano que tranquilamente puede superar los 3 millones de dólares. Sin contabilizar que se facturó cerca de 9 millones de dólares en tan solo un año, y después se solicitó la anulación de 6.800 facturas. Eso en el caso mal llamado triple A no existe. Entonces hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Desde la comparación, desde el proceso, desde el procedimiento, PetroNovoa tiene, yo les invito a que hagan el ejercicio, testeen las compañías de Aquiles, o sea, son compañías que llevan años en el mercado. Esta compañía tenía apenas 2 meses y le entregaron los permisos, cuando la norma es bastante clara y el requisito que establece Petroecuador es bastante claro. Al menos debe tener de vida institucional 2 años. 2 años. 2 años, sí. Yo también me puse a averiguar. Sabemos que la familia de Aquiles Álvarez en sí han sido gasolineros, toda prácticamente descendencia por descendencia. Pero acá prácticamente vamos a hablar del punto de del caso de corrupción, ¿qué? ¿Abuso de poder? ¿O hay esta palabra, se me va este delito? Ay, no recuerdo en este momento esta palabra clave que utilizan prácticamente los abogados para poder declarar que es un delito. Querido Andrés, asimismo,
A través de todas las investigaciones que tú realizas por el bien del país, denunciando las irregularidades que pasan en el ámbito, porque esto es político, en el ámbito político nacional, considerado ya delitos, tú estás protegido, Andrés, porque esto de seguro trae consecuencias. Mira, 2 días antes de sufragar y de ir a las urnas, y después de habernos parados de cabeza, la Policía Nacional nos facilitó la custodia y la protección policial el día de la votación. Pero previo a esto tuvimos un impasse con la Fiscalía General del Estado porque déjame revisar para darte con precisión la fecha exacta, si no, no quiero pecar de... Sí, acá tengo. Eh, Te doy con precisión la fecha exacta Listo. de la expulsión, porque a mí me expulsaron del Sí, sistema de protección de víctimas y testigos. sí, no te Eh, preocupes. No te preocupes. Mientras tanto, queridos amigos, váyanle colocando me gusta, pónganle me gusta, compartan la transmisión, por favor. Estamos compartiendo junto al periodista Andrés Durán, el chochólogo, conocido en el bajo mundo, ¿no? Un excelente periodista, hace trabajo de investigación y gracias a él se ha llegado a saber y tener conocimiento de muchos delitos que transcurren prácticamente en el diario nacional. Me expulsan del sistema de protección de víctimas y testigos el 7 de febrero del 2025, 2 días antes de las elecciones. 2 días antes de las elecciones. Y me expulsan del sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos y otros participantes en el proceso penal, aludiendo, diciendo que básicamente yo incumplí las resoluciones, yo incumplí el protocolo, el reglamento sustitutivo del SPAD, porque no di chance para que los policías sepan dónde estoy, me hagan las visitas a los domicilios, me hagan los seguimientos correspondientes, cuando yo con anterioridad ya había puesto incluso, mira, yo tengo 2 denuncias. Yo puse 2 denuncias por el presunto delito de intimidación. La primera la puse a la señora Roberta Zambrano, por lo que fue público y notorio. La señora me amenazó públicamente en una rueda de prensa con medios de comunicación locales y nacionales, acusándome de la violencia que se había desatado a finales de 2023 en Esmeraldas. Y la segunda denuncia que la hice, igual por el presunto delito de intimidación, yo presumo que fueron operadores de la mafia albanesa, ¿no? Porque llamaron a familiares míos a dar, digamos, las ubicaciones, los domicilios, los recorridos que ellos realizan y amenazarme, que si yo no me caso, ellos no son responsables de lo que pueda pasar conmigo. Entonces, yo te soy sincero, después de todo eso, después de las denuncias que hizo, y se realizaron incluso con el Consejo de Comunicación, o sea, fue un tema bastante serio, con el propio Consejo de Comunicación. Yo tengo ahí que agradecer a la presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz. No coincidimos política ni ideológicamente, pero realmente intentó hacer su trabajo, ¿no? De ahí no funcionó el trabajo del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía General del Estado, porque me pusieron a policías que incluso tenían sobrepeso, no tenían armamento, no tenían chaleco antibalas, no tenían cómo movilizarse. Y eso representaba un peligro para mí, mi seguridad y la gente más cercana a mi persona. Y 2 días antes de las votaciones me terminan expulsando el sistema de protección de víctimas y testigos. De hecho, mi caso escaló a tal punto que forma parte de la observación que hizo el Observatorio Electoral de la Unión Europea. Ujú. Tuvimos una reunión en la que expuse claramente lo que sucede, lo que estaba sucediendo, las amenazas y demás. Y pese a todo eso, el Consejo Nacional Electoral, yo hago una solicitud pidiendo la custodia policial, porque claro, o sea, acá viene un tema que es bastante simpático. Tú dices, ¿cómo puede ser posible que a mí no me den la seguridad y a otros candidatos, sin tener informes de riesgo, les hayan entregado seguridad, como es el caso de la señora Valentina Centeno? Centeno, yo la vi con 3 guardaespaldas de miembros policiales.
y trotaban acá en la Carolina, les sacaba a trotar a los policías, o sea, haciendo un abuso de los recursos públicos. Y a esta persona que tenía dos procesos legales, que ya estaba en el sistema de protección de víctimas y testigos, que tenía amenazas recurrentes, que ya habían incluso indicios de seguimiento y de vigilancia, no pasó absolutamente nada y me niegan la custodia policial, aduciendo que ellos solo protegen a personas que son candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia. Y en ese contexto, yo revelo, pues, que el comandante general de la Policía Nacional, el señor Zárate, le daba seguridad al Aquaman de Pecera, a este periodista Carlos Vera. Entonces, es el doble rasero de la institucionalidad del Estado. No me jodan, viejo, no me jodan con esto porque, ¿sabes por qué no me daban seguridad? Porque yo significaba una piedra y significo una piedra en el zapato para esta gente. Porque yo les jodo, yo les pincho, yo he revelado un montón de cosas de estos chapas, delincuentes, sinvergüenzas. De hecho, fui la única persona, el único periodista y el único que participó políticamente que puso una denuncia histórica. Yo denuncié a los narcogenerales por el presunto delito de perjurio, con los exámenes especiales en mano. Sí, denuncia contra el señor Salinas, comandante general de la Policía Nacional, contra el señor Mauro Vargas, uno de los que archivó el informe León de Troya, con el señor Giovanni Ponce, que manejó históricamente la provincia de Manabí y la Dirección Nacional Antinarcóticos, y contra el señor Franklin, no, este es Pablo Ramírez. Pablo Ramírez. Este señor Ramírez, que estuvo procesado incluso en el caso Metástasis y que apareció cerca de $500,000 en la cuenta bancaria de una hija menor de él. Entonces, ¿qué me iban a dar seguridad? Más bien yo creo que mejor que no me la dieron porque seguramente hubiese pasado alguna desgracia. Y gracias a Dios, digo, yo creo que Diosito es bueno con los inútiles. Me he topado en este camino y en estas elecciones con personas realmente valiosas, Paulette, Esteban, Carlos, el colectivo Rumiñahui, el Comité 3 de Octubre, gente muy valiosa, la familia Rivera en Cayambe, que me apoyó de manera sistemática, constante, que se preocupaba incluso por mi seguridad, con chaleco antibalas prestado de una de mis fuentes protegidas. O sea, créeme, hermano, que tengo un libro para escribir y contar historias bastante perturbadoras. Sí, es verdad, querido amigo. Querido amigo, para no molestarte mucho tiempo, porque teníamos el tiempito medio contadito. De aquí sabemos prácticamente que tu vida corre peligro. ¿Estás consciente, Andrés, de la responsabilidad que acarra las investigaciones que traes tú? Sí, por supuesto, o sea, hay cosas que yo no he publicado. Hay cosas que tengo en mis manos y que no las he publicado justamente por miedo a las represalias, por miedo a que el día de mañana exista alguna clase de atentado. Mira, insisto en esto, o sea, yo creo que Dios cuida a los inútiles y yo soy uno de sus protegidos porque en esta contienda electoral me topé con gente maravillosa, o sea, para que te des cuenta es una historia bastante bonita, anecdótica. El guardia de seguridad del edificio en el que yo vivo, perdón, un guardia de seguridad que trabaja al lado del edificio donde yo vivo, ¿sí? Ha sido mi seguidor. No lo sabía. Ha sido uno de mis seguidores. Estaba pendiente de mi trabajo, me seguía en redes sociales y estaba pendiente de los programas. Y en una ocasión yo estaba ya en medio de la contienda electoral y claro, la gente me conoce, o todo el mundo me conoce como el chochólogo, pocos me conocen como Andrés Durán, lo cual también fue bastante complicado posicionarlo en medio de la campaña electoral. Entonces fue difícil, fue desafiante. Y en ese proceso, esta persona se comunica conmigo y me dice, ¿sabe qué? Tengo información delicada y sensible de usted, por favor. Quiero compartirle toda esta información. Wow. Le están haciendo un seguimiento y yo creo que le quieren atentar. Entonces yo digo, bueno, no, está bien, no hay ningún problema. Recepto el mensaje de la persona, hago una llamada telefónica y este guardia de seguridad me cuenta testimonialmente que incluso
existieron personas que fueron a hacerme una visita en el edificio equivocado donde él trabajaba, No, eh, para saber sobre mí, dónde vivo, cómo vivo, en qué edificio exactamente, qué piso, etcétera, etcétera. Además de esto, el guardia de seguridad identificó los seguimientos y las vigilancias que me estaban haciendo, con motocicletas, con con vehículos sin placas, incluso con patrulleros de la Policía Nacional. En alguna ocasión yo tuve la posibilidad de receptar, por ahí estaba mi querida Yeye, creo que estaba conectada, enganchada por ahí. ya. Yeye, saluditos, querida amiga. Por ahí Espero alguna verte vez pronto. tuvimos la chance también de salir y compartir un momento. Y esa también fue testigo cómo se sentaron dos personas completamente extrañas, de apariencia policial, militar, no sabemos, atrás del lugar donde estábamos sentados y que lamentablemente también tenían toda una pinta de que nos estaban haciendo, realizando un seguimiento. Y así, de manera sistemática, o sea, varios casos, ¿no? O sea, yo te soy muy sincero, muy franco, después de que me comentó los detalles de este guardia de seguridad y me dijo, por favor, tenga cuidado, incluso mandaron a mujeres a preguntar por usted en este edificio, nos tomaron fotos incluso, y demás. Es algo con lo que yo he aprendido a lidiar, o sea, antes era preocupante, vivía comiéndome la cabeza, pero ahora yo he aprendido a lidiar con esto, es el camino y la responsabilidad que uno eligió, o sea, es mi profesión, es lo que sé hacer, es lo que conozco y creo que sobre todo también hay una convicción política con la verdad. Y creo que a la final eso es lo que me moviliza. El país, el Ecuador necesita un baño de verdad, necesita conocer realmente qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que eso es lo que me ha motivado, me ha impulsado y seguiremos asumiendo el riesgo, obviamente con la cautela correspondiente. Te digo, si yo quisiera hacer explotar realmente este país de información, lo haría, no tengo problema, pero el tema es que no hay garantías de mi seguridad. Hay cosas que no se pueden publicar por la situación tan delicada, pero yo espero que el pueblo ecuatoriano pueda cambiar su rumbo y horizonte político y que cuando esto realmente suceda, el pueblo ecuatoriano conozca quién gobernó este país. Yo Sí. cruzo, hago changuitos para que el señor cabecilla y líder de este GDO, de este grupo de delincuencia organizada, el señor Daniel Noboa, no vuelva a gobernar el Ecuador. Te pregunto, ¿qué esperamos nuevamente de Andrés Durán para las próximas elecciones o vas a estar como asesor de algún legislador? No, no, ahorita no tengo cabeza para pensar si me voy a volver a involucrar en la participación política. Tampoco sé si voy a volver a la asesoría política. O sea, hay que esperar. Yo estoy tranquilo haciendo mi trabajo de investigación. Yo estoy tranquilo ahora dedicado al periodismo. eh, Estoy escribiendo también. Cuando tengo tiempo trato de avanzar lo que puedo en mi libro. Qué Eh, chévere. Estoy escribiendo mucho porque quiero que algún momento el Ecuador tenga la posibilidad de conocer que lo convirtieron a este país en una gran lavandería, ¿no? De dineros sucios, de ilícitos. Entonces, en ese sentido, yo te soy sincero, estoy esperando que eh, las cosas se vayan dando con absoluta tranquilidad. El día de mañana vamos a tener un programa importante también. Voy a seguir con el tema de Petro Novoa. Creo que el Ecuador tiene que empezar a comprender la posibilidad de que se está lavando activos en esta compañía y que además de eso podría tener un fuerte vínculo con esto que sucede en España, ¿no? Que son los petaqueros, que es el abastecimiento de combustible a lanchas rápidas para que trafiquen cocaína. Yo el día de ayer publiqué esto que les estoy diciendo de cómo a la final termina teniendo un contrato público Petronovoa SAS, un contrato con el Estado. Entonces te das cuenta que se envió o se emitió una resolución de parte de la alcaldesa del Triunfo, alcaldesa de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Que solicita a través de una resolución una cotización de bienes, que es la modalidad contractual que se empleó. Antes de que este proceso esté colgado en la CERCOP,
se emitió un certificado el 1 de marzo, es decir, la semana anterior, y en efecto, la empresa Petro Novoa SAS no había tenido contratos con el Estado. Pero, oh casualidad, el día de ayer por la tarde se colgó ya todo el proceso íntegro en el portal de compras públicas del Cerco. Para esto, un día antes de este suceso, la página estaba completamente caída. Como sucedió cuando se denunció el tema de los chalecos de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, lo denuncié esto hace 6 meses atrás. Alerté hace 6 meses atrás, pilas con lo que va a hacer la compañía gringa con los chalecos y los cascos a las Fuerzas Armadas. Pilas que el Estado va a contratar con un contratista fallido del Estado. Pilas lo que quiere hacer el pelado Lofredo. Hace 6 meses atrás saqué este tema. Pero resulta que en la práctica se sube todo el proceso y empiezo a encontrar una serie de irregularidades. O sea, ¿tú cómo me explicas que de 689 invitados a participar en esta licitación pública, 689 invitados por la alcaldesa o por el municipio, por la alcaldesa Tenesaco o el municipio del Triunfo, en la provincia del Guayas, terminan eligiendo a Petro Novoa SAS, que tiene 0 de experiencia en el campo de la comercialización de combustible, porque había constituido su compañía hace 4 o 5 meses atrás? Y porque los permisos tenían vigencia hace 2 o 3 meses atrás. Y le terminan contratando a esta compañía por $124,000. Que tú me dices, bueno, a la final no es tanto dinero, es que no se trata solo del dinero, sino del circuito que está generando esto. Porque acá tiene que generarse varias preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, no se contrató con cualquiera de las 14 gasolineras que están alrededor del Cantón El Triunfo? Y con una de esas que tiene hasta 10 años de experiencia en el campo, hasta para garantizar que el combustible diésel, Ecopaís o o Super tengan buena calidad. Y para que incluso los parámetros de calificación, fíjate que los parámetros de calificación decía 50% la oferta económica, 20% la experiencia específica y 14% la experiencia general. Y terminan calificando en la fase final a 3 personas. Una compañía, es decir, una personería jurídica. 2, una persona natural, otra persona natural. Descartaron a una persona natural de lleno porque esta persona debía sus impuestos al Servicio de Rentas Internas, y otra persona natural que no sabemos si tampoco contaba con la Wow. experiencia específica. Entonces quedaba una sola opción, es decir, yo sostengo que le hicieron quedar como opción a Petro Novoa SAS. Petro Novoa SAS. Se queda con este contrato Petro Novoa SAS y lo terminan firmando la alcaldesa Tenesaca, la termina firmando el contrato con la compañía del hermano del presidente de la República. Wow. Entonces yo me pregunto, y fíjate que además de eso, todo contrato público necesita una garantía de fiel cumplimiento. Entonces, por lo general, se asegura el contrato a través de una garantía de fiel cumplimiento. Y la garantía de fiel cumplimiento la entrega ni más ni menos ¿Quién le que la dio? aseguradora El Cóndor Sociedad Anónima, aseguradora que le pertenece a la tía del A la presidente de tía. la República. Guau, oye, pero, o sea, prácticamente es un chanchullo que se amaran entre ellos y todo, o sea, prácticamente en el plano de una monarquía total. Porque se amara el uno al otro, por ejemplo, lo que sucedió con el caso del Ordeño. El Ordeño, supuestamente, Isabel Novoa vendió sus acciones a otra empresa, pero resulta que esta empresa también le pertenece a Isabel Novoa. También tiene acciones Isabel Novoa. O sea, prácticamente los actos de corrupción a flor de piel en estos momentos. ¿Y qué se puede hacer en estos momentos, querido amigo, con estos casos? O sea, yo quisiera yo sé que de los pocos que se activaron con este tema estuvo el asambleísta Leonardo Berresueta, también estuvo el ex candidato presidencial Pedro Granja. Desconozco si esos ya tengan esta información. Yo hice mis aportes y mis contribuciones a lo que estaba investigando Granja y lo que también sostuvo desde la Comisión de Justicia, me parece, el asambleísta Berresueta.
Pero, o sea, date cuenta de la serie de irregularidades. O sea, no es simplemente, ay, le dieron un permiso para comercializar o distribuir combustible. No es solo eso. Lo grave de todo esto es que hay un concurso de delitos, tráfico de influencias de lleno, porque esos permisos no se tramitan de la noche a la mañana. El tráfico de combustible, pero por supuesto, porque 4 millones de galones aparecen en una empresa de El Café que pertenece al grupo Novoa allá en Montecristi y nadie sabe de dónde salió. La anulación de 6.800 facturas y nunca reportó nada la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, ni la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, ni el Servicio de Rentas Internas. Y lo más triste o lo más perturbador de todo esto es que la solicitud que emite el gerente Llerena, el cuate, el brother, el yunta del hermano del presidente de la República, el Santiago Noboa Sin, es directamente la solicitud al director general del Servicio de Rentas Internas. O sea, como si el director general, para que tengan una idea, es como si emite la solicitud al ministro de Estado, que tiene el mismo rango. Desen cuenta de esta irregularidad. O sea, ¿cómo se puede emitir una solicitud al ministro de Estado cuando esto es meramente administrativo? Tiene que haber sido dirigido al administrador zonal del Servicio de Rentas Internas, al director zonal. No, pero lo envían directamente al director general del Servicio de Rentas Internas. Y además de todo esto, la comercialización de este combustible, ¿de dónde sale todos estos 4 millones de galones adicionales? Ese es el problema y ese es el meollo del asunto, que, Los Andrés. casos Eh, de qué tipo de tráfico de combustible, ¿de dónde salió la garantía financiera de la compañía Petronovoa para que pueda operar? De lavado de activos del Banco de Guayaquil, de la mafia albanesa. ¿De dónde sale todo ese dinero? O sea, desen cuenta que este caso no es cualquier pelito de cochino, o sea, es un concurso de delitos que realmente pueden abrir una puerta escandalosa y ratificar lo que vengo sosteniendo ya, que el presidente de la República lidera un grupo de delincuencia organizada. No es un presidente, es un líder, es el cabecilla de un grupo de delincuencia organizada. Les guste o no les guste escucharlo, les duela o no les duela, les arda o no les arda. Yo no me caso con nadie. De hecho, el contrato es con una alcaldía correísta. Es con una alcaldía correísta. Pero en la práctica, ese contrato a nosotros nos permite conjeturar una serie de cuestiones absolutamente irregulares donde damos cuenta que el gobierno nacional, el presidente de la República, está usando su poder para beneficiar a su familia y El, su círculo cercano. el Preguntémonos, tráfico de influencias para la corrupción. preguntémonos por qué el municipio del Triunfo eligió a Petro Noboa Sás. ¿Qué obtuvo a cambio? Estos contratos públicos fueron de a gratis. ¿Qué beneficio obtuvo? Entonces, hay algunas personas que son escépticas de esto, por quizá la animadversión, quizá por mi postura política o ideológica. Insisto en esto, yo coincido ideológica y políticamente con el expresidente Correa, pero su alcaldía correísta solicitó la compra de combustible de más de 59.000 galones de combustible a la compañía de Petro Novoa SAS, y esa alcaldía correísta vulneró todo el proceso de compra pública. Entonces, Investigaciones, querido amigo. Chuta, querido amigo, de verdad que esto está terrible. Me quedo con eso, Andrés. Espero tenerte en una próxima oportunidad y te envío un fuerte abrazo así mismo. Y ten mucho cuidado porque el trabajo que tú haces en sí es riesgoso. Ya vivir aquí en Ecuador nomás ya es considerado un acto de riesgo, entonces mucho peor todavía con la información que tienes tú, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo.